Buenos días, les habla Catherine Meneses, trabajadora social del Centro Renaceres. El día de hoy vamos a abordar 3 temas: codependencia, comunicación y consumo. Empecemos por la codependencia. La codependencia se define como el ciclo de patrones o conductas y pensamientos disfuncionales que producen dolor y que le permiten de manera compulsiva dar respuesta a una relación enferma o alienante. ¿Qué quiere decir esto? Que paradójicamente, como familia, nosotros también terminamos afectando al usuario o guiándolo a esa misma adicción. ¿De qué manera? En la manera en que siempre asumimos actitudes en las que estamos victimizando al usuario, accedemos a todo lo que él diga, él nos manipula, él tiene actitudes duplicistas, que en unos nos dice verdades, en otras mentiras, pero siempre estamos justificando sus conductas. Y no, ese usuario no tiene en sí dependencia, no tiene responsabilidades, no tiene normas, porque padres siempre están allí de pronto por el temor de perder al hijo, por el temor de que el hijo nos trate mal, por el temor de que nuestro hijo nos diga que somos malos padres. Entonces es allí donde se genera esa codependencia que viene a ser una enfermedad, ¿ya? Vamos a tratar algunos síntomas que se generan a partir de la codependencia, para que así mismo identifiquemos si realmente estamos asumiendo esas conductas o patrones. La primera es estar siempre preocupado por complacer al otro, es decir, no pensamos en nosotros mismos, sino siempre estamos pensando en el usuario, en cómo está, en quién quiere y en satisfacer aquellas necesidades que él nos va refiriendo. La segunda es tener dificultades en decir que no o expresar sus preferencias. Siempre le estamos accediendo estamos diciendo sí, ve, te damos el dinero, él no tiene que ganarse nada, sino nos da temor a decirle no, entonces mi hijo, vete, ve y rumbeas, ve y sales, diviértete. A veces ni conocemos con quién va a salir, pero simplemente accedemos al permiso. La tercera es la comunicación disfuncional. Es allí donde no sabemos para dónde va ni qué está haciendo, pero igualmente estamos siguiendo esos patrones. La cuarta es baja autoestima en ustedes mismos, creyéndose de pronto malos padres, que nuestro hijo a sí mismo hasta de pronto nos pueda llegar a alzar la voz, no pueda mostrar actitudes confrontativas, que realmente los va a llevar a ustedes a una inestabilidad emocional, pero no van a actuar ante dicha situación. La quinta, miedo al rechazo o al abandono, lo que abordábamos ahorita. Mi hijo se va a ir de casa, mi hijo no me quiere si yo no accedo a, entonces siempre estamos allí. La sexta, negación total de que somos codependientes, no aceptamos nuestros errores como padres. La séptima, pasan su tiempo tratando de cambiar a su pareja o a otras personas. Ustedes como padres no dedican tiempo para ustedes, sino para los demás. Nunca piensan en ustedes mismos, nunca se dedican tiempo para ustedes mismos, sino para el otro. La 8, límites difusos, lo que hablábamos de la norma. No establecemos normas, no hay cumplimiento de. La 9, siguen atrapados en una relación insatisfactoria. La 10, no hay control. Y la 11 ya viene a representar las obsesiones que se tienen frente a los comportamientos del usuario. Vamos a hablar de un primer paso, que es la ingobernabilidad. Yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado un poco acerca de ese tema. Entonces, admitimos que éramos importantes ante los demás y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Hemos convertido a esos otros en nuestro poder superior, los enaltecemos y de nosotros nos olvidamos totalmente, hasta de nuestro cuidado personal por estar pendiente de ese otro. El segundo paso es volver al sano juicio. Llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos podrá devolvernos el sano juicio. El tercer paso ya tiene que ver con la gratitud, y es donde decidimos poner nuestra voluntad
en manos de Dios o el poder superior que nosotros hayamos escogido. Entonces eso decimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no cambiar? ¿Y por qué no vincularnos a...? Ustedes saben que en medio de estos procesos ya viene también una parte espiritual y es en la que los usuarios también comienzan a adquirir esa tranquilidad emocional y es la que les va a brindar cierta estabilidad. El cuarto paso tiene que ver con el interior. Sin ningún temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Nos cuesta asumir nuestras fallas, nos cuesta asumir que nos equivocamos y nos cuesta referírselos a los demás. A veces nosotros mismos sabemos que fallamos, pero no nos atrevemos a exponer cuando nos equivocamos, por miedo a ser juzgados, por miedo a ser rechazados. Entonces aquí sí ya empieza como, hacemos una lista de chequeo donde comenzamos a evidenciar las fallas. El quinto paso viene con relación a lo anterior, a lo que les mencionaba de la lista de chequeo, la aceptación de y la aceptación con los demás. El sexto paso es soltar. Entonces reconocemos nuestra historia de vida, aquellos acontecimientos que de pronto han generado inestabilidad emocional, han generado odios, rencores, infinidad de sentimientos y comenzamos a soltar esos sentimientos para hacerles un cierre emocional. Nos vamos para el séptimo paso. Entonces, humildemente le pedimos a Dios que nos librase de los defectos del carácter. Entonces ya es la parte comportamental y la aceptación de. El octavo paso, estamos dispuestos a. Hicimos una lista de todas las personas a quienes le habíamos ofendido también y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. No solo hacemos la parte interior, sino la parte exterior, la parte de sanamiento y de tranquilidad con usted mismo y con el otro. El noveno paso tiene que ver con la reparación. Reparamos directamente a las personas que ofendimos, las buscamos y si ya han fallecido, también hacemos ese proceso de perdón, ya sea también por el medio espiritual. El décimo paso, volver al camino. Continuamos haciendo un inventario personal. Recuerden que a veces como que hicimos la lista de chequeo y se nos olvidaron cositas por allá que de pronto no hemos trabajado. Entonces empezamos otra vez a decir, bueno, ¿qué nos hace falta por mejorar? ¿Qué nos hace falta por sanar? Para nuevamente como empezar un nuevo ciclo. El 11º paso, confiar en Dios. Ya poner nuestra vida en Dios y direccionarla a Él. Y el 12º paso tiene relación a poner en práctica todos los pasos anteriores. Entonces, si venimos a vincular el proceso del usuario y la codependencia que estamos teniendo, nos damos de cuenta que realmente es una enfermedad y que necesitamos de un proceso y un control familiar y de unas consultas para empezar a sanar aquellas historias de vida que se han generado. Recordemos que en las historias de vida hay algo que se llaman las deudas familiares o deudas generacionales, que tienen que ver con la repetición de, si mi papá consumía, si el abuelo consumía, el papá consumía, el hijo consumía. Si el bisabuelo de pronto fue abusado, en la siguiente familia pueden haber conductas de violencia, es repetición de conductas y comportamientos que se van generando. Esas son las deudas generacionales. Entonces, si evidenciamos, el paciente está haciendo un proceso, su merced con su codependencia lo que hizo fue ir y decirle pobrecito, encerrarlo como en una cápsula a usted mismo, pero realmente él se fue él escapó de eso, porque usted no estableció normas, usted no asignó responsabilidades, cuando realmente usted también necesita sanarse a sí mismo y encontrarse con Dios. Así usted no está en un proceso residencial, necesita un proceso con usted mismo y con su red familiar.
He ahí la importancia del reconocimiento de que pasamos a ser codependientes de los usuarios. Por eso mismo es allí donde necesitamos que ellos mismos adquieran herramientas en el proceso residencial para que ya vayan siendo más independientes y responsables, para que usted mismo se dedique tiempo para usted, para salir con su familia, para salir a la peluquería, para ir a pasear, para salir con sus amigos, para ya pasar a de verdad dedicarse tiempo. Usted se vuelve a reencontrar con su pareja cuando sus hijos se van de la casa, porque mientras sus hijos están en casa, ustedes siempre están pensando en ellos. Cuando ya ellos salen de ese nido, es donde realmente se vuelven a encontrar, ya pues para la etapa pues puede ser o de enfermedad o de la vejez. Vamos a pasar a qué es la comunicación. Entonces, la comunicación podemos decir que es un establecimiento de un diálogo que se genera a partir del código, del canal, que viene siendo por qué medio, del emisor y del receptor. A veces en nuestras familias nos quedamos apenas en el código. No hay canal, no hay un medio, no hay nada, no dialogamos. No hay ni un emisor y por allá el receptor no sabemos dónde está. O puede haber el emisor, pero el receptor no nos capta la idea. Entonces es allí donde comienzan a generarse aquellas fallas en la comunicación, y más en la comunicación familiar. Recordemos que no solamente existe la comunicación verbal, sino la no verbal. Como familias, como hijos, siempre estamos haciendo gestos de desagrado hacia los demás. A veces no conocemos a nuestros hijos y resulta que tienen ciertos rasgos faciales o gestos faciales en los cuales nosotros mismos podemos interpretar mal. Podemos decir, él está malacaroso, él siempre es así. Bueno, pero ¿por qué está así si realmente no me estoy comunicando con él? Solamente estoy evidenciando sus fallas, su mal comportamiento, su mal genio. Usted siempre es así, usted no va a cambiar. Pero ¿qué está pasando realmente en la vida de él? ¿Será que en el colegio le está pasando algún evento? ¿Será que en la familia no estamos muy bien y hay una ruptura familiar? No hay ni reestructuración de vínculos. Entonces no hay comunicación. La comunicación no es solo para solicitarnos objetos o cosas económicas, sino para dialogar en un evento tan natural como ¿cómo te fue hoy en el colegio? ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Esos eventos, aunque a veces parecen que no tuvieran importancia, son importantes, y más cuando no lo has trabajado con tu hijo, con tu padre, con tu abuelo, con cualquier persona que sea integrante del vínculo familiar, porque es allí donde empezamos a entender, realmente le importo, realmente le interesa saber al menos qué hice hoy, si me fue mal, si me caí, si me reí. No, a veces ni sabemos qué pasó con nuestro familiar en todo el día, no nos comunicamos. Llegamos, nos acostamos y al otro día igual, y nunca sabemos si de pronto ha tenido algún conflicto, si está triste por algún evento ocurrido. Entonces es allí donde se ve mucho en el proceso residencial, donde hacemos el genograma, donde vienen a graficarse aquellas relaciones familiares, y la mayoría de las relaciones entre padres e hijos en este proceso de la adicción son distantes. A veces son hasta conflictivas, cercanas pero conflictivas, o realmente no hay una estructura familiar o no hay un vínculo, porque papá nos abandonó, porque mamá no está en casa, porque hay familias reconstruidas donde hay otra pareja con la que no nos comunicamos. Entonces allí donde se comienzan a generar esos distanciamientos, y ya pasan es al sector social, a los amigos. Entonces por eso ya empezamos a dejar las actividades del hogar para pasar a otros niveles de riesgo. Continuemos con el consumo. Entonces lo vamos a trabajar de la siguiente manera: consumo, adicción y consecuencias. ¿Listo? Consumo. A veces hasta los usuarios no tienen como la diferencia entre consumo y adicción. Entonces vamos a trabajar consumo. Consumo
es cuando tú accedes a cualquier servicio, sustancia, objeto. Yo consumo internet, consumo luz, consumo agua, consumen sustancias psicoactivas, cualquier tipo de consumo. Esto también va vinculado a las personas ludópatas, ¿no? También son adictas, acceden al juego. Eso también es una adicción. Entonces, hablamos del consumo y es el acceso a. La adicción ya viene a ser el abuso de ese acceso. La adicción a la tecnología o al internet. Duramos mucho tiempo allí. En el caso de la ludopatía nos la pasamos en el casino, en centros de juego, entonces ya es el abuso de estar allí, de estar en ese lugar. Y en el caso de las sustancias psicoactivas ya viene a ser el abuso de la sustancia como tal. A veces solo se puede presentar adicción por marihuana. Sí, no necesariamente tiene que consumir marihuana, cocaína, heroína, bazuco. Solo una sustancia y el abuso de ella pasa a ser una adicción, porque ya dejó de ser recreativo o ocasional a pasar a ser como una consecución o una dependencia de esa sustancia. Eso por la parte de la adicción. Vamos a hablar de las consecuencias, porque a veces no tenemos muy claro, a veces creemos que las consecuencias es solo en él. Pero entonces resulta que hay consecuencias individuales que vienen a comprometer la parte de la salud. Entonces, deterioro físico, entonces empezamos a ver desgaste facial, ojeras, porque también se altera el sueño. Si el hijo se la pasaba allá en los casinos, ¿llegaba tarde? Sí. Al otro día se podía levantar tarde, pero recordemos que el sueño de la noche no se recupera. Comencemos por ahí. Se la pasaba con amigos, también consumía, llegaba tarde, a veces no llegaba a la casa, se la pasaba 3 días en fiesta y no, entonces hay alteración del sueño. Alteración en la alimentación, a comer de deshoras, a veces por consumir no nos alimentamos, digamos que como que no hay unas rutinas alimenticias allí. La parte individual, a veces pasamos del consumo o la adicción grupal a la individual. Y también pasa en el sector individual, en el núcleo familiar. Ya no nos importa papá y mamá, llegamos, nos encerramos en el cuarto, solo nos importa a nosotros, hacemos las actividades por nosotros y ya no hay participación en eventos familiares, culturales, ya es totalmente individual. Eso por la parte. Entonces vamos a comprender aquellas consecuencias a nivel familiar. Entonces, rupturas familiares, conflictos familiares, que pueden llegar hasta a la agresión, a no soportar más la situación en la que nos encontramos, al grito, al maltrato, incluso a veces llegar a cometer actos delictivos dentro del hogar o en el contexto social. Eso por la parte familiar. Ahora vamos a hablar de la parte educativa. Entonces, bajos niveles educativos, deserción escolar, ya no asistimos al colegio porque nos vamos con los amigos, porque no nos interesa, porque simplemente ya nos fue tan mal en el colegio que nos expulsaron, porque consumíamos con los del colegio. Ahora pasamos también al patrón empresarial o laboral. Entonces no vamos al trabajo, llegamos con sueño al trabajo, consumimos en el trabajo, llegamos tarde al trabajo, hasta cuando ya nos desvinculan de esa empresa o el sector en el que estemos. Entonces pasamos también a tener pérdidas de bienes. Pasa mucho, que tenía el carro, entonces me tocó venderlo porque no tenía ya con qué sustentarme. En el caso del juego, apostamos
que apostamos a perderlo todo, a perder el carro, a perder la casa, a perder todos los objetos y bienes que tengamos. Pero lo más importante es a perder la familia. A veces nuestra misma familia les dice, ven, vamos a un centro de rehabilitación, te vamos a apoyar, los vigilan, intentan tenerlos en el cuarto, intentan tenerlos ocupados, encerrados, pero realmente el usuario supremamente negado. Cuando la familia ya pasa a decir, no, pues entonces dejemos que esto se salió de las manos, y él realmente quiere tomar, como retomar esa familia y volver, ya la familia ha tenido su desgaste y ya de pronto no quiera volverse a vincular con él. Así a veces se inicia el proceso, la familia también va a pasar a su parte de negación, porque se cansaron del esposo que llegaba tarde a casa, del esposo que estaba con otras personas, del esposo que en casa era conflictivo, llegaba solo a regañar, del esposo machista, del hijo conflictivo, del hijo que decía que mamá era mala, que mamá no servía para nada, que mamá es una anticuada, y ya la familia se comienza realmente a desintegrar. Se empieza a desentender realmente la problemática del usuario. Entonces, esa es la consecuencia principal y es el factor en el que trabajamos desde el área de trabajo social, y es la familia. La familia como reestructuración de. Entonces, allí es donde es importante comenzar a superar, a sanar y a aceptar para empezar realmente a reparar. Bueno, recordemos que en estas consecuencias también se viene a vincular la parte de latidos irregulares o ataques cardíacos, se pueden generar, convulsiones por sobredosis, pasa mucho también con la cocaína, ¿no? Problemas respiratorios, la marihuana, hay personas que consumen, o a veces la misma adicción se puede dar por el tabaco, personas que se consumen hasta 200 cigarrillos diarios, ha pasado. Entonces, imagínense los pulmones totalmente necrosados. Relaciones sexuales de alto riesgo, sin protección, bajo el consumo de sustancias psicoactivas. Pérdida del olfato o irritación y sangrado en la inhalación. Hay fisuras en la parte del hueso. Dolor de cabeza. Por el alcohol también se genera. El otro día un dolor de cabeza o por otras sustancias psicoactivas. Olvidar qué fue lo que pasó al anterior día, no recordamos. Pérdida de peso, que también se genera por los mismos hábitos alimenticios que nos están generando. Depresión o ansiedad. Hay muchos usuarios que dicen consumía para no sentirme triste, pero después del consumo volvíamos a como estábamos y peor, porque recordábamos el suceso. Conductas agresivas, insomnio, dificultad en el sueño o alteraciones, y psicosis o paranoia. Entonces, también recordemos que las sustancias psicoactivas afectan la parte cerebral y la parte de las neuronas. Recordemos que a veces se puede llevar a patologías o diagnósticos. Tenemos usuarios ya con patologías actuales, esquizofrenia, bipolaridad, que realmente empiezan a tener esa pérdida neuronal. Entonces, para concluir, familia, tenemos que hacer un proceso, todos. El proceso no es solo del usuario, sino de la familia y de todas aquellas personas que se vinculen a él, evadiendo aquellos factores de riesgo y contrarrestándolos. Por eso es que es importante el compromiso de ustedes en la institución, aceptando que somos codependientes, pero también de que así como es momento de que el usuario se dé tiempo para sanarse, para recuperarse, para desintoxicarse, para rehabilitarse, también déselo usted para compartir con usted mismo y para reencontrarse con usted, para saber realmente quién es usted, porque a veces ni sabemos quiénes somos, por estar siempre al cuidado de él, no nos dedicamos tiempo para nada.
Es un placer haberlos acompañado en el tema abordado el día de hoy. Espero que haya sido muy satisfactorio y retroalimentador para ustedes. Me despido. Recuerden, trabajadora social del Centro Renaceres, Catherine Meneses. Que estén bien. Hasta luego.